Sergio Palma, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por sumarte aquí con nosotros al Show en la Red, subsecretario de Deporte de la Nación. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para vos y para todos por ahí. Un placer de saludarlos. Muchas gracias. Sergio, veníamos hablando con los chicos y ya nos vamos a meter un poco en el tema también de lo que pasa con los clubes, pero sorprendidos con esta historia de River, ¿no? Y lo que ha pasado en las últimas horas de los contagios, que ponen tela de juicio permanentemente en el día a día qué hacer con cada uno de los deportes, y la burbuja ya tampoco es la garantía o la certificación que uno necesitaba, como que seguimos aprendiendo durante la pandemia qué es lo mejor. Sí, es tal como lo estás describiendo vos. Acá no hay verdades absolutas, hay un gobierno que se nutre de información que dan los especialistas, pero estamos ante una pandemia que no tiene precedentes, que no hay una fórmula asegurada del éxito, así que esto que vos marcabas, ¿no? Es un poco prueba y error, se va trabajando, el Ministerio de Salud está trabajando realmente muy bien, y en ese sentido, ojalá que todo lo que tiene que ver con los entrenamientos de los clubes de fútbol también sea manejado en esta sintonía, ¿no? Que entiendo se está haciendo de esa manera, con los protocolos adecuados, y por eso también se dan estas cuestiones que pasan como lo que vos contabas recién del plantel de River, ¿no? El grupo de trabajo de ustedes, Sergio, que estás con Inés, con Matías, seguramente trabajando permanentemente, me refiero a Rondo y a Lamens, ¿se vieron por ahí un poco sacudidos después de lo que pasó con el fútbol? Digo, porque es como que a partir de ahí dijeron, bueno, pues si vuelve el fútbol, volvemos todos. No, ya está, ¿no? Era el límite que esperaban algunos para poder poner la bendita comparación, ¿no? ¿Por qué él sí y yo no? Sí, mira, la realidad es que desde que empezó todo esto, desde marzo, se viene trabajando para que el proceso de retorno de los deportes sea paulatino y con un proceso lógico. Es decir, se trabajó con todas las federaciones para que retornen a sus actividades, pero está claro que han habido prioridades, sobre todo lo que tiene que ver con los deportistas olímpicos, que tienen ya una agenda preestablecida y que fija de alguna manera su situación respecto al entrenamiento. Entonces fueron los primeros en retornar a través de una decisión administrativa del jefe de gabinete y en consonancia con las distintas federaciones, el Ministerio de Salud que validó los protocolos y el Ministerio de Turismo y Deporte, como bien vos marcabas. Y en esa misma lógica después se fueron dando las distintas aperturas, ¿no? Después volvieron los Paralímpicos en julio, y el retorno de los deportes individuales que se dio recientemente, el entrenamiento de los equipos de fútbol profesional también. Es cierto que en alguna medida han marcado la posibilidad de que con todos los cuidados que se están teniendo, algunos otros deportes vayan sumando entrenamiento, pero siempre todo es validado por el Ministerio de Salud y por cada una de las jurisdicciones, ¿no? Sergio, en esto de los deportistas y la vuelta, nosotros siempre decimos desde este programa que para que haya deportistas tiene que haber clubes. Sin clubes los deportistas es muy difícil que haga porque tendría que hacer el deporte por cada uno por su lado y es muy, muy, muy complicado. Y el entramado que tenemos nosotros en Argentina con estos clubes sociales es muy importante porque no solamente le da el espacio a los deportistas, sino también a la contención social, que es muy interesante y muy importante en nuestro país. Y han sido los más castigados, más que los deportistas, los clubes son los más castigados con toda esta pandemia, con toda esta cuarentena y el tiempo que llevamos sin poder el asociado acercarse, sin el deportista poder utilizar las instalaciones. Bueno, se ha determinado desde el gobierno nacional acompañarlo y acompañarlo bien fuerte a cada uno de los clubes, y no solamente los clubes de fútbol profesionales, sino a todos los clubes que englomeran a nuestro país. ¿Cómo ha sido ese apoyo y cómo ha sido toda la logística para poder llevar adelante esto? Bien, bueno, ahí vos un poco describías la situación y la importancia que tienen los clubes de barrio para cada una de las comunidades en donde se encuentran, porque son espacios de contención, porque son lugares de encuentro de chicos y chicas y jóvenes y adultos para que se eduquen, para que aprendan valores. Pero además de todo eso y ese valor social, durante la pandemia han tenido un rol activo, digamos, más allá de la crisis que atraviesan por estar con sus puertas cerradas, porque ya venían muy castigados con los tarifazos y demás. Aún así, durante la pandemia han ofrecido sus instalaciones para vacunatorios, para centros de aislamiento, para lo que haga falta, para ollas populares. Entonces,
el Estado tiene que acompañar ese proceso, tiene que ayudarlos, no solo a permanecer con sus puertas abiertas, sino también a crecer. Y en ese crecimiento está la tan postergada infraestructura deportiva, esto que vos marcabas. A partir de que han tenido que destinar esos escasos recursos al pago de tarifas y demás cuestiones de gastos corrientes, no han podido actualizar sus instalaciones deportivas. Y por eso desde el Estado Nacional los estamos ayudando con este programa de Clubes en Obra, con otras medidas también, por supuesto, pero Clubes en Obra específicamente tiende a darles una mano en lo que tiene que ver con esas obras que han estado postergadas, como pintar una cancha, arreglar un vestuario, cambiar las luminarias. Bueno, todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura vinculadas al Club de Barrio está contemplado en este programa Clubes en Obra, que son subsidios que rondan los 500.000 pesos para cada uno de los clubes beneficiarios y que realmente está funcionando muy bien. Ya son más de 500 los clubes que han recibido este apoyo por parte del Estado Nacional, que apostamos a completar 1.000 en esta primera etapa, pero que también tenemos el compromiso de que se va a duplicar ese presupuesto que ya era extraordinario, que ya era inédito, que no hay un precedente del Estado Nacional apoyando de esta manera con tamaño presupuesto a los clubes de barrio de todo el país, así que realmente celebramos la iniciativa, la voluntad del Presidente de la Nación, del Ministro Lamens y también del Ministro Guzmán, que han interpretado esta cuestión de empezar por los últimos, ¿no? Para llegar a todos, y que en el mundo del deporte los más postergados, por todo esto que estamos hablando, venían siendo los clubes de barrio. Sergio, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Gastón Gonela te saluda. Preguntarte en base a esta nueva modalidad que se tomó el gobierno, obviamente tiene que ver a la gran demanda que tuvieron muchos clubes, incluso hasta forzar su cierre por las circunstancias que se vivió de la pandemia. En base a ese relevamiento, el gobierno tomó la iniciativa de poder hacer este proyecto que abarca todo el país, algo muy importante también, ¿no? Claro, cuando nosotros asumimos allá por diciembre, que parecía otra Argentina, porque si bien atravesaba una crisis, está claro que el contexto era otro, ya el diagnóstico respecto a los clubes de barrio de todo el país era muy complejo, porque muchos habían, como vos marcabas, tenido que cerrar sus puertas, se han tenido que reconvertir, algunos se han transformado en verdulería o han subalquilado sus instalaciones para que se pueda desarrollar otra actividad y entonces poder afrontar los gastos diarios. Realmente la han padecido los clubes de barrio y nosotros por eso lo hemos puesto al tope de la agenda, porque entendemos todo esto que estamos marcando, que además del rol social que marcan, que además que tienen, que además de la importancia que han tenido en la pandemia, también en la Argentina se da un fenómeno único, que es que el desarrollo deportivo se da a través de los clubes de barrio, y esto pocas veces se marca, pero es importante destacarlo. En otros países se da a través de los colegios, a través de las universidades. En Argentina el desarrollo deportivo gira en torno a los clubes y por eso hay que potenciarlos, por eso hay que ayudarlos a crecer y a que los chicos y chicas que allí practican algún deporte lo hagan en instalaciones acordes, ¿no? Sergio, te consulto, hace un ratito hablabas de los que primero volvieron a entrenar, ¿no? Que fueron en su momento los olímpicos. Te consulto esto pensando en, vamos a la posibilidad de que finalmente se den los Juegos el año próximo. Por suerte la vacuna se va a estar produciendo aquí en la Argentina, ya lo anunció el presidente, va a estar disponible para el primer semestre. Algunos sostienen que sería en abril. ¿Han determinado ya con el Comité Olímpico, por ejemplo? Porque el problema va a ser después el acceso a la vacuna hasta terminar a vacunar a todos, ¿no? Y habrá prioridades, uno supone, para los grupos de riesgo y, en este caso, deportistas que seguramente tendrán que viajar, delegaciones, prensa que vaya a cubrir, que, por ejemplo, a mí me toca ir a cubrir, por eso lo pregunto. Digo, ¿se va a hacer algún plan? ¿Se ha hablado ya con el comité al respecto? Porque entiendo que debe ser obligatorio para poder viajar en el eventual caso de que se hagan los Juegos. Claro, totalmente. Nosotros estamos en diálogo permanente, no solo con el Comité Olímpico Argentino e Internacional, sino también con el Ministerio de Salud, que es el órgano rector acá, ¿no? El que un poco baja las directivas de cómo encarar cada uno de los contextos y las situaciones. Vos bien decías, la vacuna cuando la tengamos, y ojalá que sea lo más pronto posible, seguramente se va a estar aplicando primero en las personas de riesgo, en las personas que están trabajando, poniendo el hombro diariamente en este contexto en la salud pública, y seguramente así se irá avanzando hasta llegar a la totalidad de la población que lo necesita. Y ahí en ese esquema nosotros estamos involucrando a los deportistas, entendiendo
esto que vos marcabas, la agenda deportiva internacional, también nos va a llevar a poner a los deportistas en un lugar destacado, ¿no? Y por supuesto siempre velando por la salud de cada una de las personas, de cada uno de los integrantes, no solo de los deportistas en sí, sino de aquellos que acompañan cada delegación. Sergio, quiero volver al tema anterior, el que estábamos charlando en esta cuestión de por ahí infraestructura, o cómo el deporte argentino se va generando. En lugar de, en un momento decías, esta cuestión de que los clubes de barrio es el que termina siendo la formación para nuestros deportistas. Hoy en día es así. En otros países del mundo son los colegios, son las universidades. Y quiero detenerme en ese punto. ¿Sería el logro máximo de un Estado lograr que esos colegios, que esas universidades puedan ser la generación de esos deportistas? Porque claro, la infraestructura lamentablemente, ¿no?, de nuestros colegios muchas veces no da para practicar deporte, salvo que tirar una pelota y nada más. Y ese pibe capaz que no tiene el recurso no se acerca al club, sino que se queda ahí, quedó en que hizo muy poquito de deporte. Y después hay otros colegios que lo tienen en la infraestructura, pero todavía no le da la capacidad para entender de que le podemos dar hockey a las chicas y a los chicos, que el fútbol tiene que ser masculino y femenino, que el vóley lo mismo, que el básquetbol. ¿Sería el logro máximo de un Estado poder permitir eso, de que el colegio sea el mayor formador? Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista es que los clubes forman parte de nuestro ADN y que siempre hay que cuidarlos y fomentarlos. Ahora, eso no quiere decir que esto que vos estás marcando sea real y que haya que fomentar también la práctica deportiva y que el desarrollo deportivo también se dé en las escuelas, en los colegios, en las universidades. La semana pasada estuvo reunido el ministro Matías Lamens junto con Nicolás Trota, ministro de Educación, y rectores y funcionarios de más de 30 universidades de todo el país, justamente hablando de estos temas, ¿no? de la importancia de que el sistema educativo también participe en la formación del desarrollo deportivo. Y por eso el ministro Matías Lamens se comprometió a darle un apoyo a las universidades para que mejoren su infraestructura deportiva. Y por supuesto que lo tenemos en agenda y que lo estamos trabajando también para llegar a los colegios y a las escuelas públicas de todo el país, ¿no? que como vos marcabas, muchas veces no acceden, no llegan a los clubes de barrio, a pesar de que los clubes de barrio, cada vez que recorremos, cada vez que vamos a algún lugar, ahora en un ratito vamos a recorrer algunos clubes, todos los días estamos yendo, y la devolución siempre es que hay muchísimos chicos y chicas becados que no pagan la cuota y que los clubes, por supuesto que en ese rol social que destacamos, lo contemplan y lo tienen dentro de sus permitidos para poder dar más llegada así a la comunidad. Yo creo que hay que buscar esa convivencia, ¿no?, entre estos dos modos de desarrollo deportivo. Perdón, me voy a meter justo, nos hacíamos, para ver cómo seguimos preguntando. Digo, Sergio, en esto que marcaba el fútbol femenino, ¿está en agenda también de que sea parte de la currícula escolar, de que se pueda permitir también el fútbol femenino como un deporte, ¿no?, incluido ahí desde el colegio? Totalmente. Nosotros tenemos que acompañar este proceso que se está dando en toda la sociedad en cuanto a la igualdad de género, y el deporte femenino en general realmente es muy potente y hay que acompañarlo, y que lo estamos viviendo con el fútbol femenino. En esa reunión que marcó el retorno a los entrenamientos estuvo Macarena Sánchez, que no solo es funcionaria del Gobierno Nacional, sino que además también es una referente del fútbol femenino profesional. Lo tenemos siempre en el radar y es algo sobre lo que tenemos que trabajar mucho, el deporte femenino en algunas disciplinas, ¿no? Sabemos que hay algunas que están mucho más desarrolladas, como el hockey y algunas el tenis y demás, y otras que están un poco más postergados y que tenemos que ayudar a potenciarlo, como puede ser el fútbol, que ahora está creciendo muchísimo, y desde el Estado lo miramos y lo acompañamos. Sergio, ¿hay un relevamiento de cuáles son las provincias que más necesitan este aporte del gobierno para que las instituciones puedan sostenerse después de lo que deje la pandemia? Mira, nosotros tenemos un registro de clubes que marca, que heredamos de la gestión pasada, en el que habían 3.000 y pico de clubes. Nosotros lo hemos ampliado a 4.500 clubes, pero está claro que hay muchísimos más clubes en todo el país. La verdad es que nosotros lo que hacemos con este programa de Clubes en Obra es que lo trabajamos con cada una de las jurisdicciones locales, tratando de llegarle a los clubes que más lo necesitan.
porque la inscripción es amplia, porque hemos recibido más de 4.500 pedidos de apoyos económicos en este tiempo para clubes en obra, y queremos que por lo menos que la prioridad la tengan aquellos que más lo necesitan, y por eso nos apoyamos mucho en los gobiernos locales, en los municipales y en los provinciales, con las autoridades de deporte y de las distintas áreas, para poder detectar esos clubes que más lo necesitan y que sean los primeros en recibir la ayuda. Sabemos que hay mucha irregularidad en cuanto a la documentación y la personalidad jurídica de los clubes, pero también en ese sentido estamos trabajando. Son una batería de líneas en las que estamos desde el Estado Nacional y en conjunto, como te decía, con los gobiernos locales, trabajando para dar respuesta a todo eso que necesitan los clubes, que tiene que ver con las tarifas, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con la informalidad en la que están. Bueno, es múltiple el escenario y por eso estamos trabajando en cada uno de esos temas, muy abocados a darle soluciones a los clubes. Sergio Palmas, la verdad que es un trabajo administrativo muy fuerte, así que valoramos lo que se hace siempre desde ese lugar y, bueno, por supuesto que mientras más clubes se vean beneficiados, a pesar de toda esta historia, ¿no?, de papel y eso que es tan difícil muchas veces, es un gran trabajo, una gran responsabilidad. Muchas gracias por su tiempo, subsecretario de Deporte de la Nación. Estaremos en contacto permanentemente aquí desde Córdoba en el Show La Red. Muchas gracias a ustedes por el contacto, un saludo para todo Córdoba y a disposición como siempre. Gracias, Sergio. Ahí está Sergio Palma, el subsecretario de Deporte de la Nación, aquí en el Show La Red con los detalles de la ayuda económica que ha venido del Estado, la preocupación, lo que puede ser lo que se viene para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y principalmente esto, ¿no? Es tan difícil por ahí los papeles. Sí, ¿no? interesante. Hay clubes muy chiquitos que por ahí no tienen ni siquiera una administración para llevar a cabo y decir, che... Bueno, pero recordemos algo que es interesantísimo, Sí. que es lo que está sucediendo, porque va casi en la misma línea, porque es lo que está haciendo la Agencia Córdoba de Deporte, en Córdoba. La Agencia Córdoba de Regularizarlos, Deporte, organizarlos. no, y aparte ha ido a muchos clubes también a darle un aporte económico que ha sido muy necesario. Entonces, es más fácil para la Nación preguntar directamente a la Agencia Córdoba de Deportes cuál es la vinculación de los clubes que necesitan. Exacto. Entonces, no tenés que salir vos a hacer un relevamiento, sino que hablas con la gente que está a cargo de eso también en Córdoba y bueno, Si ya tenés un la registro mejor propio solución. casi como ministerio.